Y nos da muchísimo gusto poder darles este aviso. Nuestros superiores nos han asignado otro sacerdote para trabajar aquí en la cuasi parroquia. Entonces, aunque vamos a tener que despedir al Padre Martín al final de agosto, cuando va a trabajar con el Padre Fryer en México, vamos a recibir el recién ordenado Padre Yuri Farias, un brasileño, que será el tercer sacerdote en la parroquia. Y tal vez hay algunos de ustedes que se acuerden de él, porque él pasó un tiempo de discernimiento cuando vivíamos en San Pedrito. Entonces aquí vemos unos frutos de nuestro apostolado vocacional y debemos de ser muy agradecidos para esta bendición y abre unas nuevas posibilidades para nosotros. Entonces queremos tomar una encuesta que será en línea, que empezará esta semana, para tomar su opinión sobre horarios de las misas en domingo y en la semana y otras actividades, para que podamos planear cómo ajustarnos con otro sacerdote y otras necesidades. Y finalmente el triduo para la preparación para la fiesta de San Pedro en Cadenas empieza hoy después de esta misa. Entonces hoy, mañana y martes va a haber unas predicaciones sobre devoción a San Pedro y la bendición con su reliquia. Y lunes y martes tenemos unos predicadores invitados. Pueden ver los carteles alrededor del templo para más información. La epístola de la misa de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, bien sabéis que cuando erais paganos, os ibais en pos de los ídolos mudos según erais conducidos. Ahora pues yo os declaro que ningún hombre que habla inspirado de Dios maldice de Jesús, ni nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino por moción del Espíritu Santo. Hay sí diversidad de dones espirituales, mas el Espíritu es uno mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay asimismo diversidad de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra en todos. Pero los dones visibles del Espíritu Santo se dan a cada cual para la utilidad de la Iglesia. Así el uno recibe del Espíritu Santo el don de hablar con sabiduría. Otro recibe del mismo Espíritu el don de hablar con mucha ciencia. A este le da el mismo Espíritu fe extraordinaria. Al otro la gracia de curaciones por el mismo Espíritu, a quien el don de hacer milagros, a quien el don de profecía, a este discreción de espíritus, a uno don de hablar varios idiomas, a otro el don de interpretar las palabras, mas todas estas cosas las obra el mismo invisible Espíritu, repartiéndolas a cada cual según le place. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy, porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador.
Os digo que este es el que volvió justificado a su casa, mas no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Pueden sentarse. El que se humilla será ensalzado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hay una fábula famosa que habla de un emperador que tenía un gran afán para su vestidura, tanto que compraba cualquier cosa que parecía mejor que lo que ya tenía. Y algunos de sus consejeros decidieron aprovechar de esa disposición, esta debilidad que tenía, y le convencieron que comprara un traje invisible a él, pero radiante y hermoso a los demás. Y los creyó. Y decidió salir para un desfile delante de todo su pueblo, así vestido en su traje invisible, pensándose muy espléndido, cuando en realidad su vergüenza era expuesta a todos. Y en el Evangelio de hoy vemos una situación muy similar. El fariseo viene para rezar pensándose lleno de virtudes, cuando en realidad, por su falta de humildad, su condición es un caso vergonzoso. La falta de humildad perjudica la oración, de hecho la arruina. Y no solamente arruina la oración, sino también a todo que tiene que ver con nuestra salvación. Cuando faltamos humildad, somos como unos desnudos, pero los que piensan ser vestidos hermosamente. Santa Teresa de Ávila dice que todo el edificio de la santidad va fundamentado en la humildad. Pero lastimosamente, como dice el Padre Mateo Crowley Bovi, somos demasiado grandes para entrar en el cielo. Y nos hace así demasiado grandes el vicio de la soberbia, que se opone a la humildad y que Santo Tomás define como el vicio que nos inclina a querer aparentar más de lo que somos. Y por eso podemos decir que la soberbia está a la raíz de todo pecado. Y es fácil ver cómo es posible que caímos tan fácilmente en este vicio. Porque es verdad que Dios nos hizo con un destino altísimo, una vocación increíble, siendo hechos en su imagen y semejanza. Estamos destinados para gozar la visión beatífica. Es algo que debemos de apreciar debidamente. El problema no es en el destino, no es aspirar hacia lo alto. El problema es cómo pensamos que vamos a llegar allí. Lastimosamente, por nuestra falta de humildad, pensamos que somos capaces de llegar allí solos. La humildad, según Santo Tomás, es la virtud que atempera y refrena el ánimo para que no aspire desmedidamente a las cosas excelsas. Y otra vez, el problema no es esas cosas excelsas si son según la voluntad de Dios. El problema es en la palabra desmedidamente.
pensando que por nuestro ingenio y fuerza podemos salvarnos solos, olvidando que somos completamente dependientes de Dios en todo. Y desde el principio, desde Edén, la táctica del enemigo ha sido de sembrar desconfianza en el orden que Dios ha puesto y por el cual quiere que logremos nuestra salvación. Y si fue tan eficaz convencernos o tentarnos con esta desconfianza en el paraíso, cuando todo era perfecto, cuánto más en estos tiempos en que vivimos de tanta confusión y crisis. Es muy fácil desconfiar y dejar que crezca la soberbia, pero debemos de tener mucho cuidado. El fariseo en el Evangelio se jacta de sus virtudes y todo lo que menciona, pues son cosas excelentes. Ayunar, dar diezmo, no estar pecando gravemente, qué bueno. Pero el problema y lo chistoso de esta escena es que está hablando como si Dios tuviera necesidad de que le dijera sus virtudes, como Dios no supiera lo que era bueno de él y no fuera involucrado dándole la gracia de practicar las virtudes que sí tiene. La gran paradoja en la vida de santidad es que sí podemos llegar a las alturas, pero solo cuando primero bajamos hasta el abismo, humillándonos profundamente. Dice el arzobispo Luis Martínez, la verdadera humildad es algo muy hondo, que no nada por completo, y nos pone a los pies de todos, sujetando a los demás hasta nuestros sentimientos y nuestros juicios. Dios quiere que dependamos de Él en todo y que nos demos cuenta en cada momento de esta dependencia. La humildad, según Santo Tomás, considera principalmente la sujeción del hombre a Dios, en cuyo honor también se humilla, sometiéndose incluso a otros. Pero el problema es muchas veces esto de someternos y aceptar las humillaciones es bien difícil porque pensamos, pues yo sé mejor que esos que me mandan, y yo sé mejor aún que Dios, que no debe de estar permitiendo que esto me pase. Pero si queremos ser verdaderamente humildes, tenemos que entender que la humillación es absolutamente necesaria. Y podemos buscar humillaciones o mortificaciones, y eso puede ser heroico por algunos si lo hacen bajo obediencia, pero muchas veces es contraproducente porque viene de nuestra iniciativa y entonces hace crecer el orgullo, y en verdad no es tan necesario, porque ¿quién no tiene en cada día de su vida tantas oportunidades para practicar la humildad, para aceptar las mortificaciones que Dios nos manda, por ponernos bajo los juicios de los demás y así hacernos más humildes? Qué bondadoso es Dios, entonces, por no faltarnos estas oportunidades, que aprovechemos. Podemos mencionar muchísimos ejemplos, ¿no? Dios quiere que tengamos fe, por ejemplo, fe en las cosas que no vemos,
porque quiere enseñarnos la humildad de recibir de Él, de aceptar lo que Él nos ha dicho. Qué bueno entonces que nos la exige. Y si tenemos que sufrir enfermedades, deprivaciones, persecuciones, qué bueno, porque nos sirven todos esos para confiar que aquí no tenemos morada permanente y ser más humildes esperando la vida verdadera del cielo. Si tenemos que convivir con gente que nos molesta, pues qué bueno, porque ellos nos sirven para ser más humildes, reconociendo que amamos al prójimo en Dios y por Dios. Y también es por esa misma razón que ellos tienen que amar a nosotros, no por nada que hemos hecho o por ningún mérito nuestro. Si es difícil, por ejemplo, obedecer, qué bueno, porque nos sirve para ser más humildes, sometiéndonos a otro, especialmente si esa otra persona representa la autoridad de Dios. Si nos cuesta trabajo aceptar que no tenemos control sobre eso o otra cosa, qué bueno, porque esto también nos sirve para ser más humilde, reconociendo la omnipotencia y sabiduría de Dios. Y si nos cuesta trabajo, o nos da temor aceptar nuestra condición mortal, la verdad que todos vamos a morir, también esto nos sirve para ser más humildes, reconociendo que esta vida es para vincularnos a Dios, para que luego nos lleve a la vida eterna. Que aprovechemos entonces a las miles de oportunidades que hay para ser más humildes, porque según nuestra humildad será nuestra santidad. Y que recemos con el Padre Mateo Crowley Bovey, penetremos por la herida del costado de su corazón, que es la escuela de la humildad, y aprendamos ahí a saborear el olvido y el desdén de las criaturas. Al lado de Él, el Rey de los siglos, quien también fue abatido en Belén y sigue abatido en el sagrario. ¡Oh, qué confusión! Somos tan grandes, tanto, y Él es tan pequeñito y pobre, tan pobre y tan polvo y tan nada. Escóndeme a mis ojos y escóndeme a la vista de las criaturas. Oh Jesús, ocúltame en tu pecho lastimado, líbrame del prurito de ser amado y apreciado, líbrame del mal de querer aparecer y lucir, abísmame como un átomo de polvo y de fuego en la hoguera de amor y de humildad de tu sagrado corazón. Y finalmente debemos de mencionar que también Santo Tomás dice que la humildad verdaderamente practicada siempre va acompañada por otra virtud muy importante, que es la magnanimidad, es la grandeza de alma literalmente, que nos hace lograr hacer grandes cosas en el servicio de Dios. Qué interesante, porque así se confirman las palabras del Evangelio. Todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.